Saludos hermanos. El presente video es un derecho de respuesta dirigido para el pastor Armando Alduchin y sus declaraciones sobre el desarrollo del canon bíblico del Nuevo Testamento y los deuterocanónicos. A continuación verán el video de la respuesta dada por Armando Alduchin sobre una pregunta que le plantearon en referencia a los deuterocanónicos y el desarrollo del canon bíblico y del por qué las diferencias entre las Biblias católicas y protestantes. Seguidamente verán una respuesta católica sobre la misma pregunta planteada. Se sugiere se le preste mucha atención al video que verán a continuación. Igualmente, al finalizar se hará una lista de todo lo que dijo y lo analizaremos a fondo para aclarar lo que él en su respuesta no deja claro y para desmentir cosas que no son acordes a la realidad. Sin más, he aquí el video de 4 minutos. Humano. La Biblia católica tiene varios libros que no los tiene nuestra Biblia. ¿Qué pasa con estos libros? ¿Por qué nosotros no los estudiamos? Durante el primer siglo de la época cristiana se cerró el canon bíblico. ¿Qué significa esto? Que durante el primer siglo los apóstoles vivían y las cartas que circulaban en las iglesias, los apóstoles daban testimonio que eran de ellos. Cuando se murió Juan en el año 90-95 después de Cristo, en el primer siglo se cerró el canon porque ya no había apóstoles que verificaran si esos escritos eran verdaderos o falsos. Y todos los apóstoles o todos los libros que salieron del siglo segundo a nuestros días, que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de Enoc, que el Evangelio ¿cómo se llama en México? ¿Cómo se llama el de la Virgen? ¿Cómo se llama? De Juan Diego, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están siendo removidas como por el Código da Vinci, por el escritor Brown, que Cristo estaba casada con la Magdalena y con María y que tuvieron hijos, ¿verdad? Todos son barbaridades que son agregadas para atacar la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 6, el que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo está envanecido. Nada sabe y delira, como si hubiera metido pastillas tranquilizantes y comienza a hablar tontería y media. Entonces, en la Biblia se introdujeron 11 o 12 libros que se llaman apócrifos. La palabra apócrifo, apúntalo, significa de origen desconocido. ¿Por qué no fueron aceptados en el canon y por qué sí fueron aceptados por la sociedad bíblica? Por las siguientes razones. Los libros apócrifos rayan en anacronismos, contradicciones geográficas, históricas y proféticamente. Por ejemplo, el libro de Tobías cree todavía en que se comunican con los muertos. De los libros apócrifos, los únicos que podemos leer con cierta tranquilidad son Primera y Segunda de Macabeos, porque es la historia de estos macabeos, una familia judía que se levantaron contra Antíoco Epífanes en el año 150 a.C. y que narra toda la forma en la que Antíoco quiso sacrificar un puerco en el templo de Dios. Pero todos los demás libros, ¿verdad?, no tienen nada que ver ni están en relación con todos los demás libros de la Biblia. Ahora, la sociedad bíblica en Inglaterra fue formada con el propósito de depurar la Biblia, pero después el Vaticano ofreció millones de dólares a la sociedad bíblica y la sociedad bíblica comenzó a imprimir Biblias con los libros apócrifos. Ahorita me acaban de traer una nueva versión que se llama La Palabra y solamente de 4 hojas que yo leí hay más de 4 o 5 errores en estas traducciones. ¿Por qué? Porque ahora mientras más traducciones, más dinero. Todo se ha convertido en business, business, business. Mientras más traducciones, la nueva versión internacional secuestraron 6 versículos de los evangelios. The New International Version en inglés. Entonces tenemos que tener cuidado. Vivimos un mundo donde el ataque es, el Satanás odia la Biblia. ¿Qué Biblia uso yo? La de 1960 y en inglés la de King James. Para mí no hay, de veras, no hay otra traducción más leal que estas traducciones. Después de haber visto lo anterior, se procede a dar respuesta a la misma interrogante planteada para Alduchin. La Biblia católica tiene varios libros que no los tiene nuestra Biblia. ¿Qué pasa con estos libros? ¿Por qué nosotros no los estudiamos?
Como se vio anteriormente, Aldushин argumenta en su respuesta que en el siglo I se cerró el canon. Hace referencia a un evangelio de Juan Diego, el mexicano de Tepeyac. Menciona que son 11 o 12 los libros apócrifos que se agregaron a la Biblia católica. Los deuterocanónicos rayan en anacronismos, contradicciones geográficas, históricas y proféticas. En el libro de Tobías se comunican con los muertos. Se sugiere atención al notar que Aldushин se contradice. Primero habla en positivo sobre las Sociedades Bíblicas Unidas y después habla en negativo hacia ella, afirmando de un supuesto soborno económico recibido y que ahora edita Biblias protestantes de mala calidad. Según lo que afirma Aldushин, la sociedad se creó para depurar la Biblia. Como se puede ver aquí, habla en positivo. Después dice que el Vaticano pagó millones de dólares para que se empezaran a imprimir Biblias con los deuterocanónicos y da a entender que ahora las Sociedades Bíblicas Unidas vende Biblias por negocio y de mala calidad. Ahora cambia y habla en negativo. Se procede a dar respuesta. En el siglo I se cerró el canon, dice Armando Aldushin. ¿Es esto verdadero o falso? Para empezar, primero vale aclarar qué es el canon bíblico. Canon quiere decir medida. Entonces, el canon bíblico es la lista de los libros sagrados que son la norma o regla de la fe. La controversia sobre qué libros son canónicos fue larga, extendiéndose hasta el siglo IV y aún más tarde. Las polémicas con los herejes, particularmente los seguidores de Marción, que rechazaban libros generalmente reconocidos por los primeros cristianos, hizo que la Iglesia definiera con autoridad la lista de los libros sagrados, el canon que hoy en día conocemos como Nuevo Testamento. Los concilios de la Iglesia, los concilios de Hipona en el año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago en el año 397 y en el año 419 después de Cristo, ambos en el norte de África, confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. La carta del Papa San Inocencio I en el año 405 enlista también oficialmente estos libros. Finalmente, el Concilio de Florencia en el año 1442 definitivamente estableció la lista oficial de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV tras un largo y difícil proceso de discernimiento. Uno de los primeros criterios para aceptar o no los libros fue que tuviese como autor a un apóstol, su uso especialmente en la liturgia en las iglesias apostólicas y la conformidad con la fe de la iglesia. Fue bajo estos criterios que algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro, fueron rechazados. El Evangelio de San Juan y el Apocalipsis se consideraron por largo tiempo como dudosos, por el atractivo que tenían con grupos agnósticos y milenaristas de aquella época. Todos los católicos aceptaron el canon bíblico fijado por los concilios mencionados. Y como este canon no fue causa de seria controversia hasta llegado el siglo XVI, no se necesitó definir el canon de la Biblia como una verdad infalible. Una vez que se empezaron a poner por escrito las tradiciones presentes en la iglesia primitiva, como lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:15, pronto algunos de esos escritos empezaron a ser considerados como sagrados, igual que las escrituras del Antiguo Testamento. Las cartas de San Pablo fueron los primeros escritos que fueron considerados como sagrados. Siguieron los evangelios y otros más. Ahora bien, no es cierto que desde un principio y en el siglo I se cerró el canon, como dice Armando Aldushin, puesto que en los 3 primeros siglos había distintas listas de libros que se consideraban sagrados. Entre las primeras comunidades había muchísimos escritos.
La selección para formar el Nuevo Testamento fue una larga tarea, obra de la Iglesia primitiva. Algunos escritos durante mucho tiempo y en varias comunidades fueron leídos con veneración y eran considerados sagrados e inspirados por Dios, pero después fueron descartados. Y estos no forman parte del Nuevo Testamento actual que todos conocemos hoy en día con 27 libros. Algunos son más antiguos que varios escritos que hoy se encuentran en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Vida G, el Pastor de Hermas y la Carta a Bernabé. Junto a estos escritos serios y respetables hubo otros llenos de imaginación y de detalles sobre la vida de Cristo que pronto los desechó la Iglesia. Estos son los que hoy llamamos apócrifos, entre los cuales se cuentan más de 60 escritos, de los que realmente son apócrifos. Estos nunca los consideró la Iglesia útiles para la vida de la fe, sino fruto de la curiosidad o intentos por quitarle lo difícil al camino de la fe. Es hasta finales del siglo II cuando comienzan a aparecer listas ya definidas de los libros considerados sagrados, por ejemplo en el famoso fragmento muratoriano. ¿Qué listas habían en aquel entonces distintas unas de otros? Veamos. Entre los escritos de los primeros cristianos en los cuales podemos comprobar que habían varias listas diferentes en aquella época están las siguientes. San Ireneo, obispo de Lyon, hoy actualmente Francia, a finales del siglo II reconocía como libros sagrados de la Iglesia a solo 22 libros de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Orígenes, el gran teólogo egipcio del siglo III, dudaba del carácter sagrado de la segunda carta de San Pedro. El fragmento muratoriano no incluía en su lista las cartas de Santiago y la primera y segunda cartas de San Pedro. Eusebio no estaba seguro de que toda la Iglesia aceptara como sagradas las cartas de Santiago y de Judas. San Efrén de Siria, quien vivió entre los años 320 al 373 después de Cristo, solo consideraba como escritos del Nuevo Testamento a solo 17 libros, entre ellos la tercera carta a los Corintios, el Diatessaron, y su lista no incluía los evangelios. San Jerónimo reconoció en su lista como canónicos a 27 libros. Hacia el año 350, San Cirilo de Jerusalén, y con él toda su comunidad, no aceptaba el Apocalipsis de Juan como libro sagrado. Tampoco lo aceptaban, entre otros, San Gregorio Nacianceno y toda la iglesia en Siria. Muy entrado el siglo IV, la carta a los hebreos no era aceptada ni por las comunidades cristianas de lo que ahora es Túnez y Argelia, ni por las de Italia. La Carta de Santiago encontró aceptación en la Iglesia de lengua latina solo hasta finales del siglo IV, gracias a la influencia espiritual de San Agustín y San Jerónimo. La lista definitiva de los libros por fin se dio cuando en el siglo IV el Papa Dámaso, consciente de su responsabilidad y autoridad en asuntos de tanta importancia para la fe, convocó un sínodo en Roma en el año 382 después de Cristo y estableció la lista definitiva y oficial de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, conformando la Biblia tal y como hoy la conocemos. Poco después, el Concilio III de Hipona en agosto del año 393 y el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo aceptaron y convalidaron las decisiones del Sínodo romano con relación al canon definitivo de la Biblia. Desde entonces el canon bíblico quedó cerrado para siempre y fue aceptado por toda la Iglesia. De hecho, existen documentos del Papa Inocencio I del año 405 después de Cristo en que se recomienda a Exuperio, obispo de Tolosa, Francia, el canon que poco antes había sido aprobado. También, como vimos en el video, Alduchin hace referencia a ciertos libros apócrifos que surgieron después del siglo II y hace una lista corta, entre ellos al de un supuesto Evangelio de Juan Diego. ¿Es esto cierto?
Lo que afirmó Alduchin no corresponde a la realidad. No existe ningún evangelio de Juan Diego. La persona a la que él hace referencia no pertenece a la época ni al lugar de la que se está hablando. Juan Diego, el mexicano de Tepeyac, vivió en el siglo XV. Dice Alduchin que fueron 11 o 12 los libros apócrifos agregados en la Biblia católica. ¿Es esto cierto? Los libros deuterocanónicos, los cuales no son apócrifos, son 7. Entre ellos está Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Y los demás son añadiduras. La carta de Jeremías en Baruch 6, las adiciones griegas al libro de Esther, las adiciones griegas al libro de Daniel, entre ellas la oración de Azarías, que está en Daniel 3, 24, 50, el himno de los 3 jóvenes en Daniel 3, 51, 90, la historia de Susana en Daniel 13, la historia de Bel y el dragón, Daniel 14. Por otra parte, es importante notar que se denominan deuterocanónicos a algunos libros del Nuevo Testamento, que no fueron admitidos en el canon desde el primer momento, sino hasta después de haberse disipado algunas dudas, entre ellos la epístola de Hebreos, Santiago, la segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Juan, tercera epístola de Juan, epístola de Judas y Apocalipsis. Dice Alduchin que los deuterocanónicos rayan en anacronismos, contradicciones geográficas, históricas y proféticas. ¿Es esto cierto? Es fácil decir cosas referentes a los deuterocanónicos. Fácil decirlo y no demostrarlo. Ese es el problema. Probablemente las personas que escucharon a Alduchin decir esto no se tomaron el tiempo de investigar a fondo si lo que se dice sobre el tema es verdadero o falso. Es más fácil tomar por cierto lo que dijo Armando Alduchin sin corroborar y buscar una información idónea sobre el tema. Esto por cuanto las personas aducen que es verdad viniendo de alguien a quien consideran preparado en el tema. Para ser honesto, se deben analizar punto por punto cada una de esas contradicciones que aduce Alduchin sobre los deuterocanónicos. No es solamente decirlo por decirlo, sino es también demostrarlo con buenos estudios que respalden su posición sobre dichos libros. Por ejemplo, si los deuterocanónicos rayan en contradicciones proféticas, sería bueno que don Armando Alduchin nos explique a qué se refiere el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 20, la cual es una clara profecía y descripción referida indiscutiblemente a Jesucristo. En el libro de Tobías se comunican con los muertos. ¿Es esto cierto? Se sugiere a los que escuchan este video a que se lean todo el libro de Tobías y busquen en qué parte se narra que se comunicaran con los muertos como él lo afirma. Se puede asegurar con toda propiedad que leyéndolo de principio a fin no se encontrará ni un solo indicio en este libro de alguna acción parecida siquiera a lo que él intenta hacer creer a la gente, al afirmar que hay algún tipo de contactos con los muertos en la narración. Ante todo, señor Alduchin, si está viendo este video y en honor a la verdad, diga por favor lo que es real sobre el tema sin inventar de más e inflar sus argumentos. Según Alduchin, las Sociedades Bíblicas Unidas se crearon para depurar la Biblia. Dice después que el Vaticano pagó millones de dólares para, según él, se empezaran a imprimir Biblias con los deuterocanónicos. ¿Es esto verdadero o falso? Para dar respuesta a estas palabras cada vez más atrevidas de parte de Alduchin, primero es importante decir que las primeras ediciones de las Biblias protestantes contenían los deuterocanónicos y como ejemplo de ello tenemos los siguientes: la Biblia del Oso del año 1569, la Biblia del Cántaro del año 1602 contenían estos libros. No fue sino hasta el siglo XIX cuando de manera oficial las Biblias protestantes dejaron de imprimirse con los deuterocanónicos a causa de presiones económicas, y prueba de ello es la bibliografía escrita por el catedrático e historiador protestante Gonzalo Báez Camargo, que en la página 29 de su libro Breve Historia del Canon Bíblico dice así:
Cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, los deuterocanónicos, le suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de las Sociedades Bíblicas Unidas, esta tomó la decisión en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final. Que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad que limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras excluye la circulación de los deuterocanónicos. Esto significaba de inmediato que la sociedad no destinaría más fondos en lo sucesivo a costear o subvencionar ediciones de la Biblia que contuvieran los libros deuterocanónicos. Es por ello que en la Biblia del año 1862 se excluyó definitivamente los libros deuterocanónicos, decisión que ya hacía 35 años atrás había sido tomada de forma definitiva, y todo por presiones económicas. Esta es la razón por la cual ya las Biblias protestantes actuales no tienen estos libros deuterocanónicos. Así que no puede aducir Armando Alduchin que la Iglesia Católica haya pagado millones de dólares a las Sociedades Bíblicas Unidas para que imprimiera Biblias con deuterocanónicos, cuando más bien la historia nos dice otra cosa. Los propios historiadores protestantes, como Gonzalo Báez Camargo, confirma que fueron las sociedades bíblicas quienes suprimieron estos libros debido a presiones económicas. Y sobra decir que vetar los deuterocanónicos de esta manera tan arbitraria deja ver cómo el protestantismo ha sido grandiosamente deshonesto. Cabe también decir que en el Nuevo Testamento son citados en varios pasajes bíblicos textos que únicamente están en los deuterocanónicos. O dicho de otro modo, en el Nuevo Testamento se narran hechos que acontecieron y son narrados únicamente en los deuterocanónicos. Ejemplo de ello, entre varios que podemos citar, están los siguientes. Pablo en Hebreos 11:35 cita algo ocurrido en Segunda de Macabeos 6:18 y siguientes. También ver del capítulo 7, versículos del 42 en adelante. En Mateo 22, 25, 27 se narra un hecho acontecido en Tobías 3, 7, 8. Ver también Tobías 7, 11. Para ver más detalles sobre estos libros, debajo dejo el link del video dedicado exclusivamente a los deuterocanónicos, en el que podrán encontrar muchísimas más referencias de su uso en los evangelios y en los demás libros del Nuevo Testamento. También encontrarán el link de descarga del libro del historiador protestante Gonzalo Báez Camargo para que ustedes mismos lo puedan leer y analizar con más calma. Se adjunta también el link en la descripción del video donde las Sociedades Bíblicas Unidas reconocen haber sacado los deuterocanónicos de la Biblia, sin olvidar que esto sucedió a causa de presiones económicas de iglesias protestantes de la época. Esto lo admiten en el minuto 3:20 en adelante, para el que no quiera ver todo el video completo. Y como conclusión, después de haber visto este video, la persona que es honesta consigo misma y quiere ser honesta ante Dios, no puede dejar pasar por alto estas cosas, mutilar la palabra de Dios y peor aún, que haya mediado intereses económicos, debe hacer recapacitar a quien no sea católico y esté escuchando este video. Durante el tiempo que vivía Jesús y los apóstoles, estos libros fueron ampliamente utilizados y fueron citados en el Nuevo Testamento y posteriormente utilizados por los primeros cristianos de los primeros siglos. No fue sino hasta una mala decisión de unos pocos, 19 siglos más tarde, e influenciados por el legado arbitrario de Martín Lutero y su reforma del siglo XVI, que la Biblia protestante se vio finalmente mutilada sin más y sin ninguna justificación.
Si las Sociedades Bíblicas Unidas hubieran tomado la terrible decisión de eliminar también los otros libros que Martín Lutero consideraba como apócrifos, hoy usted no tendría tampoco en su Biblia Reina Valera los libros de Apocalipsis, Hebreos, Judas y Santiago. Los que rechazan estos libros deuterocanónicos sin saber las razones a profundidad, muy probablemente desconocen estos hechos, y si lo saben y aún así los rechazan, tendrán que rendir cuentas a Dios por su testarudez. Con la palabra de Dios no se juega. Finalizo con las palabras de John Henry Newman. Profundizar en la historia es cesar de ser protestante. Bendiciones a todos.